Hola, Guillem. Buenas tardes a todos, chicos. Bueno, ya veo que os vais conectando. Vamos a empezar hoy con el segundo directo de las chicas en el Motorsport. La verdad es que estoy muy contenta con el resultado del primero de ayer con María Lanzón porque os ha encantado y bueno, vamos a ver porque el resto de invitadas también prometen. Así que nada, bueno, veo que ya está por aquí la invitada de hoy, que es Ana Álvarez. Vamos a ver. A ver si me deja. Que ahora no me da la opción. Ana, yo no sé si tú puedes enviarme una solicitud para conectarte porque no me deja ver, no me deja mandártela. A ver. Con lo bien que fue ayer, que fue toda la primera. Nada, no me da la opción. Ahora. Sí, el termómetro dice que estamos perfectos. A ver si conecta. Ahora. A ver, Hola, Ana, ¿me ¿qué ves? tal? Perfecto. Sí, sí. Vale, un segundo, que es que me he puesto los auriculares corriendo y estoy Genial. aquí ya, cosas del directo. ¿Qué tal? ¿Cómo Nada, estás? nada. Me alegro de verte, aunque sea así medio virtual en vez de en el circuito, pero bueno, Bueno, pero algo es así, algo. Por lo menos nos vemos. sí, sí. Porque me parece a mí que este año no nos va a quedar mucho más que esto, por lo menos de momento. Hombre, como somos el tema del deporte, además estamos dentro del paquete del ocio y demás, pues supongo que seremos los últimos de la Hmm. cadena enorme que les está afectando todo esto. Entonces, Sí, porque sí, además hay una cosa súper importante que no le estamos dando, yo creo, estamos pensando, bueno, cuando nos dejen hacer actividades y ya podamos volver, pero claro, tendrán que abrir los hoteles y tendremos que podernos quedar en los circuitos a los que vayamos. claro, es que no solo son los circuitos, es todo lo demás que engloba, pues el viajar, pues las compañías aéreas, los trenes, los Claro, hoteles, es todo un poco el pack que va con las carreras, ¿no? Entonces, yo creo que eso tienes que hacer un plan a nivel seguridad y demás que no sé la verdad cómo lo sí, van a enfocar porque es complicado. sí, muy complicado, pero bueno, veremos a ver qué van marcando las pautas de los mundiales de Fórmula Uno, de MotoGP, que yo creo que van a ser un poco los que nos sirvan de guía para saber por dónde ir. Sí, supongo que en ese sentido, igual aquí a nivel de España es más fácil por el tema de movilidad y demás, porque todos los campeonatos europeos y mundiales y tal, que tienen que mandar todo a otros países y logísticamente es Sí, más complicado, pues supongo que nosotros podemos coger un poco ese patrón y enfocarlo un poco, pues las instituciones, organizadores y federaciones, supongo que con toda esa información podrán sacarlo adelante, seguro. sí, mira, nos dicen que a ver qué pasa con la Baja Aragón, pues igual, es que está todo en el aire. En principio, mientras no se diga lo contrario, pues se hará, pero ya sabemos que un poco vamos a depender de lo que diga el gobierno y de lo que dicten si nos dejan o no, lo primero. Sí, que al final como esto es una situación nueva para todos y al final nos está afectando a todo el mundo, a nivel laboral, a todo el resto del mundo pues no nos podemos mover prácticamente porque Mm, el tema de las compañías aéreas y demás, pues claro, al estar todo congelado de esta manera no podemos hacer mucha cosa, solo nos queda esperar y que con las pautas que nos den, pues todos los que trabajamos dentro del mundillo del motorsport podamos tirarlo para adelante, ¿no? sí, porque estamos completamente limitados ahora. Bueno, Ana, para los que no te conozcan, eres la team manager del equipo VRT. Cuéntanos un poco más sobre ti, tus aficiones y sobre todo el papel que desempeñas en el equipo. Bueno, el equipo lo creó Jordi, que es mi otra mitad, hace ya más de 10 años. Yo aterricé en él hace 6 y bueno, también como había competido desde jovencita en el karting y en turismos, pues toda esa experiencia que había cogido todos aquellos años, pues me sirvieron pues para entrar en el equipo y dar mi punto de vista y dar ideas para poder mejorar y demás. Entonces, a raíz de ahí, yo, en tema de ubicación, tuve que moverme porque VRT ahora estamos aquí en la provincia de Tarragona, pero yo soy de Uh -huh. Barcelona
Entonces tuve que dejar mi sitio en Barcelona y cogí todos los trastos y me bajé. Entonces fue a primer así momento un poco arriesgado, ¿no? Porque al final era dejar mi trabajo, yo tenía un negocio que aparte no era del motorsport, que yo me dedicaba al turismo durante muchos años y he tenido agencia de viajes propia y demás. Entonces O sea, dejé que todo dejaste eso apartado y para dedicarte a esto y probar. totalmente. Entonces al final se juntó también pues lo laboral con lo personal, ¿no? Porque al final pues cambias de trabajo, de ubicación, empiezas una relación que no sabes nunca tampoco si va a funcionar o no, entonces Exacto. ese momento es un poco arriesgado, ¿no? Que ahora con los años pues ha salido bien y estamos encantados, pero bueno, que podría no haber salido tan bien. O sea que en ese sentido me Claro, siento porque muy privilegiada. ¿cuántos años llevabais o sea, cuánto tiempo pasó hasta que te fuiste? 6 meses. Ostras, muy 6 arriesgado. meses. No sé, Jordi y yo nos encontramos porque yo llevaba un tiempo desconectada de las carreras y demás, y él primero había estado en el karting, que de ahí nos conocíamos, que él era mecánico de karting, yo Ujú. tenía equipo de karting, y entonces nos conocíamos de aquella época, ¿no? Entonces yo estuve desconectada de carreras unos años, centrándome pues en el trabajo y demás, y curiosamente bueno, fui a Motorland también con los amigos que teníamos de ahí de Alcalliz, a ver las World Series y demás, y la Clio estaba allí en aquel entonces, que corría Mikel además de aquella carrera, que era el europeo, Ujú. y entonces pues Jordi me contó pues que tenía un equipo, que ya no estaba en el karting y demás, y entonces pues bueno, a raíz de ahí ya vimos que el tema de la ubicación era un problema, y entonces pues como él tampoco se podía mover, pues fui yo la que un poco tomó las riendas y la decisión de dejarlo todo y venirme para aquí. Qué guay. Oye, y cuéntanos un poco cuál es tu experiencia como deportista, como piloto, porque ya nos has contado que hiciste karting, te pasaste a los turismos. Cuéntanos cómo fue. Pues mis inicios en el karting fueron también, pues bueno, como la mayoría de los que empiezan como un hobby, una afición, que luego ya, pues a base de entrenamientos y demás, pues ya decides competir en algún regional y demás, y al final acabas corriendo campeonatos de España, ¿no? Porque al final todo ese proceso, nosotros que nos gusta mucho la acción, pues tardamos poco en animarnos a hacer cualquier cosa, ¿no? Y el Sí. problema que tuve yo fue que empecé muy tarde de edad. Entonces, claro, yo no pasé por las categorías inferiores como todos pasaban en aquel momento, ¿no? Pues en alevín, Ujú. cadete, junior, y entonces yo por edad empecé ya con 14, 15 años, ya me tocó con los grandes, que en aquella época, si María se acuerda que lleva mucho tiempo en el karting, pues era Intera, ¿no? Entonces, aquella categoría, pues claro, imagínate yo que había entrenado un poco y ya está, pues que me meten allí en A un meterte campeonato de ahí. catalán con aquellas fieras que habían, que muchos de ellos luego con los años se ha visto que son pilotos consagrados, pues fue un poco heavy, la verdad que meterme en aquel gallinero con aquella calidad de pilotos, porque ten en cuenta que tú eres muy jovencita, pero ahí había pilotos, pues como te diría, Adrián Vallés, Peto Nieves, Héctor Suárez, mucha gente que Sí, luego sí, con que los había nivel. años pues había un nivel espectacular y había unas carrillas que eran una pasada, ¿no? Entonces luego salté a los turismos porque por tema de edad ya vimos que el karting ya era complicado, sí que me gusta mucho Ujú. y de hecho no he dejado de correr. Luego al pasar a los turismos siempre el karting es una cosa que he tenido siempre muy presente, además me gusta mucho. Ujú. Y con Francesc Gutiérrez, que además, curiosamente, él fue la persona que le tengo un aprecio especial porque fue el que me enseñó a conducir cuando tenía 16, 17 años, que no tenía ni el carnet de coche, que en aquel momento él era Qué piloto de bueno. GTs y él estaba en activo compitiendo y demás, y luego ya creó V-Line y los campeonatos y demás, pero en aquel entonces era piloto, ¿no? Y él fue mi profesor y la verdad que le tengo ese aprecio especial, que a día de hoy nos seguimos viendo en los circuitos porque corremos en su campeonato, o Claro. sea que toda esta gente que pasó en su día por mis inicios, luego visto que a día de hoy pues siguen estando, ¿no? Y entonces ya empecé en regionales, gané el campeonato de Cataluña de velocidad en circuitos en 2004, que además, no sé si esto ha cambiado, pero en aquel entonces fui la primera mujer que lo ganó y el piloto más joven de edad, porque no tenía ni el carnet de conducir, tenía 17 años. Ujú.
Y luego ya estuve en copas monomarca, como pudieron ser la Hyundai Coupé, que mis compañeros eran pues Alex Rollo, Navarrete, Javi Macías, que ahora está en el set, David Domingo, Lo mejor de Álvaro cada casa. Espinosa, o sea, el top del top que había en aquel momento, que me dejó un montón, porque ya te digo que eran parrillas de 40 pilotos, y eran una pasada, ¿no? Entonces aquello sí que fue una escuela muy, muy buena, pero fue durilla a los inicios, porque meterte en aquellas peleas y había Como mucho todos los inicios. riesgo y mucho accidente y demás, pues los inicios fueron un poco duros. Luego, a raíz de la Hyundai Coupé, luego ya salté con SEAT en la SEAT León Super Cup con el SEAT nuevo que es el MK2, que se construyeron todos nuevos en el 2006. Y luego ya estuve compaginando pues tanto karting como la Copa León como el CER, que en aquellos momentos se llamaba Open de España de Resistencia, que fue los inicios cuando Francés y su equipo de V-Line pues crearon el campeonato, ¿no? Entonces, esa es un poco la trayectoria a nivel deportivo y demás. Sí que es verdad que luego con los años pues he ido haciendo cositas, las que he podido, pero ya no con la misma intensidad que en aquella época, Bueno, claro, evidentemente, sí. ¿no? Pero Pero bueno, recuerdo que hace un par de años, sin ir más lejos, estuviste con la Kobe de circuitos. Y sí, a bueno, no ver, sé al si. final somos las pilotos que hemos corrido antaño, pues es una cosa que tenemos el mono ese ahí siempre, ¿no? Claro, De querer hacer algo y que entonces si surge siempre la buscamos. oportunidad, te lanzas. Totalmente, entonces me comentó, bueno, tanto que con el equipo de Albacete, que también estaba Anita también. Bueno, la verdad es que hice una carrera en Cheste y me divertí mucho. Y lástima que me pusieron un drive-thru que bueno, que era un poco discutible Me acuerdo aquello de. porque bueno, no se dio muy claro esa sanción, pero bueno, independientemente de eso, que tampoco me jugaba nada, pues estaba rodando allí cuarta, quinta con el pelotón de Es los lo de que te iba a decir, ¿eh? delante. A mí Sí, me y la sorprendió verdad que mucho me que lo pasé después de muy bien. llevar tanto tiempo bajada de los coches, me sorprendió un montón porque además es una copa súper difícil, que es que van todos, toda la parrilla, los 20 coches en 3 segundos y es muy difícil. Sí, la verdad que para probar es una copa pues de promoción muy atractiva y muy interesante también por costes y demás y la verdad es que me lo pasé súper. Y luego hice otra en Navarra y luego ya no he competido más, pero sí que es verdad que cada año vamos haciendo alguna cosita, aunque sea un regional, una prueba en este caso como la de la Estar en activo al COBE, final. siempre hacer alguna cosa, ¿no? Y luego, independientemente de mi trabajo en el equipo, luego también hago todo el tema de eventos de instructora y de copilotajes para empresas, cursos de conducción para gente que está empezando. Entonces eso, en paralelo a lo que es el equipo, también lo hago cuando me llaman algunas marcas o algunos organizadores que necesitan monitores, instructores y tal, pues es algo que también me gusta mucho, porque además todo lo que sea enseñar Claro, me, es me muy siento bonito. muy, muy realizada y me gusta mucho, la verdad. Qué guay. Bueno, estaba viendo por aquí los comentarios que estaban poniendo en duda eso de lo de los track limits, que sí en Valencia, estaba por ahí Luis viéndonos. Hombre, es que Valencia es un circuito que ya de por sí, los track limits, ya sabes que Eso siempre decía lo de los hay. track limits. Pero claro, con un coche con tan poca potencia y que no corres, tienes que buscar la Exacto, hay que décima, seguirlo. vamos, en todas las curvas. Entonces, sí que es verdad que había mucho contacto y claro, son coches tan pequeñitos en Sí. cuanto a dimensiones, pues que claro, que entrábamos cuatro en paralelo en una curva y tal, y entonces, pues bueno, al final los track limits hay veces que es necesario. Bueno, he visto también por ahí una pregunta que me parecía muy chula, que nos decían que qué le diríamos a la gente para que viese carreras en la televisión, porque muchas veces no, ni eso. Es que el tema de lo que es todo el tema de la comunicación de las carreras, gracias a ahora que tenemos internet y podemos ver todas las carreras en streaming y demás, yo creo que cada vez más tiene que haber plataformas y en este caso, pues por ejemplo, patrocinadores o sponsors de los Mm, campeonatos y de las federaciones que apuesten
por esa partida de coste para poder darle ese soporte y ese apoyo que ya hemos visto que el año pasado con el Racing Weekend ha tenido, que estaba tú Funciona. a pie del cañón, pues funciona, la gente lo aprecia, tanto los que estamos trabajando como la gente aficionada, ¿no? Entonces yo creo que el tema del streaming es una cosa que no hay que perderla y que hay que invertir en ella y todos lo agradeceremos. Yo sin duda añadiendo un poco a lo que tú has dicho, no sé si se refería a eso o, bueno, yo creo que un poco a las dos cosas, tanto al que está genial que los campeonatos cuenten con streaming, como a que la gente se anime a verlos. Yo creo que no hay nada como que alguien, o sea, como una persona que no se, o sea, que le guste esto, pero que no vea carreras, vaya a una carrera de la modalidad que le guste a una, porque además la suerte que tenemos es que excepto la Fórmula 1 y poco más, es todo gratis. Ir a una carrera, sentir, es que claro, si te gusta, yo creo que es brutal el verlo en persona y ese es el enganche sin duda, por lo menos así fue como en mi caso, para ya querer ver todo. Bueno, es que es un hobby o un deporte que engancha mucho, entonces para los aficionados bueno, y todo el mundo que no se dedique a esto, pero que tengan esa pasión y que los fines de semana pues se cojan a su familia, se vayan al circuito, pasen un fin de semana fuera, vean desde dentro los equipos, vean cómo trabajan los mecánicos y demás, pues yo creo que Exacto. esto son experiencias inolvidables y la gente en cuanto lo prueba está encantada y repite además. Bueno, y Ana, cuéntanos cómo es un día de diario, quitando el confinamiento, un día normal en la vida de Ana. ¿Cómo es? Bueno, nosotros a nivel trabajo, pues claro, tenemos las dos vertientes, ¿no? Cuando estamos en oficina, que no hay carreras en los días entre semana y demás, que bueno, yo al final me encargo quitando aparte de todo el tema técnico de mecánicos y de coches, toda la otra parte que tiene muchísimo trabajo que está detrás y que no se ve la mayoría de veces, pues esta es un poco la función que yo realizo y las responsabilidades que yo tengo, ¿no? Entonces al final todo eso te puedo enumerar pues tareas como desde pues todo lo que es tema financiero, contabilidad, administración, logística, organización de los viajes, todo el tema pues eso, de logística de todo el personal, bueno, un poco todo lo que es organizativo, ¿no? Entre comillas. Y luego, aparte de eso, pues está el trabajo del circuito, ¿no? Que luego es llegar allí, una vez ya tienes todo el trabajo de organización que has hecho previo, luego llegas allí y luego ya empiezas de cero allí, pues con los pilotos, verificaciones y todo lo demás, ¿no? Entonces luego puede haber imprevistos, como puede ser pues un accidente o algún problema, que tienes que estar pues apagando un poco los fuegos y Que controlando un siempre poco los hay. que siempre hay, porque al final es muy difícil que no haya nada, entonces tienes ese Sí, punto de improvisación y que tienes que estar al 200% por si pasa algo, que lo puedas apagar ese fuego rápido sí, sí. y tal. Entonces un poco tenemos las dos vertientes, ¿no? La de oficina más cuando estamos aquí que no hay carreras y luego la parte del circuito porque al final viajamos, ten en cuenta que al final nuestro equipo, ¿qué pasa? Que muchas veces tenemos carreras fuera, en otros países, ¿no? Y nos Ujú. coincide muchas veces el mismo fin de semana en dos Con sitios. cosas aquí. Entonces, ¿qué pasa? Que desde hace 3 o 4 años cada vez nos pasa más. Porque en Francia, por ejemplo, cuando hemos corrido la Clio Cup, pues nos ha coincidido con el SER, aquí en España y tal. Entonces, al tener pilotos en todos los campeonatos, nos hemos tenido que centrar mucho en trabajar para poder dividirnos Claro. tanto el personal como la estructura, ¿no? En general. Entonces, pues muchas veces que nos pasa, pues a mí me toca ir a un sitio y Jordi se va con la otra parte del equipo. Entonces, al final, tenemos que ser polivalentes total y encargarnos un poco de todos los campos, porque claro, tú tienes que dividir muchas veces y entonces al final eso con los años es algo que hemos ido practicando, ¿no? Y que ya tenemos cada vez más experiencia, porque los inicios a veces son complicados, ¿no? Porque dices, Sí, me va a faltar algo, ¿no? O lo estaré haciendo bien, o alguna cosa, sí, pero bueno, la experiencia se aprende muy rápido. Con dos carreras de estas ya aprendes, dices, vale, esto ya la próxima vez no se me vuelve a olvidar. no, la verdad es que en eso sí que haces unos másters espectaculares, porque al final acabas aprendiendo, entonces al final es un tema de la persona, ¿no? También, yo creo que
que siempre somos muy inquietos en general, entonces Sí, que siempre todos acabamos haciendo, estamos, yo creo, un poco lo de todo. sí, totalmente. Bueno, Ane, ¿y qué es lo que más y lo que menos te gusta de tu trabajo? Ay, lo que más me gusta, uy, pues te diría todo, porque al final Que es ver a difícil, los... ¿eh? Es muy difícil, ¿eh? Esas preguntas de solo una cosa me lo pones Sí, difícil porque sí, sí. tantos años, Bueno, además, a lo mejor no justo una, pero sí de lo que más te gusta y lo que menos. Lo que dices, jo, qué guay que llega este momento, o "Pf, ahora me toca, yo qué sé, hacer papeleo, por decir algo". sí, todo el tema, todos los trabajos que sean más estáticos no son muy para mí. A mí me gusta mucho el movimiento y me gustan los trabajos muy dinámicos, ¿no? Está claro que hay que hacerlos y se hacen, ¿no? Pero si te refieres a eso, yo creo que me gustan más los trabajos más dinámicos que el estar, por ejemplo, como estamos ahora, ¿no? Tanto tiempo en oficina, Mm. tanto tiempo con el ordenador, eso no me gusta tanto. Pero de momentos así en el trabajo, pues desde los pilotos cuando empiezan, que estás con ellos entrenando, que luego al final acaban teniendo resultados y te sientes como súper orgullosa de ellos y se te cae la baba, porque además tú has vivido con ellos toda esa fase de aprendizaje y yo creo que los momentos aquellos que dices, ¡buah! Que es como si yo compitiera y ganara, pues es en esos momentos, ¿no? Cuando los pilotos que han estado contigo y les has enseñado y que han empezado Sí, que has visto su desde desarrollo. cero, totalmente. Entonces luego, pues claro, esa sensación es muy gratificante. Entonces yo creo que igual esa sensación es la que más nos gusta, ¿no? Aparte de la adrenalina que supone, pues todo el tema de las carreras y tal, esos nervios, la presión, todo esto que forma parte un poco del trabajo que nos gusta. ¿Y tienes así alguna anécdota graciosa que se pueda contar? Que ahora pienses y digas, ostras, pues me acuerdo aquella vez. A ver, graciosas, te puedo contar. Mira, una del Jarama, que además tú que eres de la zona te va a hacer gracia, que esto fue, pues no te sabría decir el año exacto, yo creo que 2006-2007, que habían carreras, porque en aquel entonces, que tú eras muy jovencita, pero cuando corríamos, que íbamos ahí los campeonatos de España, pues claro, había muchísimas categorías, había Fórmula 3, había Fórmula BBV, había todas las copas monomarcas, entonces había un nivel de aforo y de gente, tanto trabajando como gente que venía Sí, a ver sí, las viendo. carreras, ¿no? Había muchísima afición y era una pasada. Entonces yo salí del hotel por la mañana, tenía, no me acuerdo si era una crono o una carrera, y a la altura de cuando está la salida del RACE, que hay aquellos dos carriles, ¿no? Que luego desemboca en una rotonda y tal, Sí. bueno, una cantidad de coches brutal, una caravana espectacular. Y claro, igual yo tenía que salir, pues no sé, en 20 minutos o por ahí. Y digo, es que no llego, no llego. Y me acuerdo que iba un coche de alquiler, no me acuerdo qué coche era, pero era un coche de esos de alquiler pequeño, ¿no? Y no se me ocurre otra cosa que meterme con el carril derecho, por el arcén, con los warnings, pam, 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 hasta que llego a la rotonda, que habían dos agentes de estos de Guardia Civil de tráfico con Claro. moto y tal, que estaban como controlando el tráfico y tal. Y claro, imagínate, ¿no? Cuando llego a la altura de los guardias civiles, me dan el paro allí, ¿no? Y claro, bajo la ventanilla, claro, yo era que entonces era muy jovencita. Y entonces Ostras. yo casi llorando, porque al final, claro, yo era muy jovencita y tal, y yo creo que me Claro. vieron con la cara aquella de pena, de desesperación, y entonces yo les dije, bueno, es que tengo que correr, aparte iba con el mono puesto, es Es que lo que te iba iba a preguntar. Digo, si ya ibas con el mono, por lo menos es más creíble. sí, sí, lo llevaba así con puesto un poco abajo y entonces les dije, mira, es que no llego a tiempo y tal, y aparte, curiosamente el Jarama es un circuito que los accesos son muy complicados, ¿no? Tienes que cruzar Sí, la urbanización y claro, desde sí, la sí. entrada hasta que llegas te puedes Es tirar un rollo. allí una hora. Y claro, yo creo que me vieron con aquella cara que la gente me dijo, no Que te pase. preocupes, no, me dijo, síguenos con las motos que te vamos a escoltar. Y No me entonces lo se creo. pusieron, te lo prometo. Y claro, luego se lo contaba a la gente y me llevaron hasta la misma puerta, que yo iba detrás de la gente de la moto y el otro le iba detrás con las luces y entonces hacían sitio para que la gente me dejara pasar. Y Qué claro, luego fuerte. llegué allí corriendo, los del equipo se lo explicaba y se meaban de la risa, porque Hombre, normal. dices, es que eso solo te pasa a ti. Qué Pero ya te fuerte. digo que son anécdotas que son graciosas, sí.
La verdad que Ostras, aquella, cuando voy a Jarama siempre me acuerdo. normal. Sí, sí, sí. Madre mía, bueno, ¿y dirías que ese es tu mejor recuerdo en las carreras o tienes algo así que digas pues deportivamente o no lo sé? ¿Tu mejor Sí. recuerdo? No, como anécdota te diría esto porque es gracioso, pero claro, en cuanto a recuerdos de cuando competía y demás, pues tengo momentos de aquellos como inolvidables que pueden ser pues los primeros podios en el Campeonato de España de karting cuando corría la categoría Rotax, por ejemplo, que fueron los campeonatos de España en Cartaya y había un ambiente espectacular y tengo muy buenos recuerdos de aquella época. Y también te podría decir, pues, cuando gané el Campeonato de Cataluña en el 2004, que eran mis inicios, y la verdad que lo hice bien y estaba muy orgullosa, ¿no?, de haberlo conseguido, porque no me lo esperaba, además. Y bueno, todos los podios, yo creo que al final, y las recompensas de las carreras que he tenido, sobre todo con el León y demás, luego en resistencia, que también vi que era una modalidad que se me da muy bien, Ujú. que competía yo sola, entonces hacía las carreras de 1 hora y pico, 2 horas yo sola y físicamente la verdad Duro. que con el karting me ayudaba mucho a todo el tema físico, ¿no? Y yo creo que esos momentos igual son los que de mi carrera deportiva igual son los que más buen recuerdo tengo, ¿no? Lo que pasa que ya te digo que en general tengo muy buenos recuerdos, tengo muchos amigos que aún conservo, muchos que aún estamos trabajando en las carreras de hace más de 15 años y seguimos teniendo esa amistad, o sea que en ese sentido sí que estoy muy orgullosa también de Qué la guay. gente con la que me he cruzado, ¿no? O la que me he encontrado durante estos años, que también son gente muy, muy maja y si en algo nos coincidimos todos es en la pasión que tenemos por las carreras, ¿no? En general. Y dentro de un mundo que nos guste o no es predominantemente masculino, porque somos muy pocas chicas, cada día más, pero muy pocas, ¿cómo es tu trabajo del día a día con tanto hombre, con tanto mecánico, con tanto... ¿Cómo te haces con ellos? Bueno, yo creo que al final, después de haber convivido con ellos y también desde prácticamente la adolescencia, al final en el karting y ya estás conviviendo con ellos, luego si te refieres al tema más laboral, más actual con el equipo, Sí. no tengo nada así que decirte. La verdad es que siempre me he sentido como uno más, me hacen mucho caso, estoy muy pendiente de ellos también en ese sentido, cuando necesitan algo o lo que sea, siempre soy como un poco la mami de todos y ellos también me lo agradecen mucho y yo creo que ese toque femenino en general, ¿no? Dentro del mundo motorsport, ya sea un equipo o sea una institución o lo que sea, Sí, creo que ese toque femenino de detalles, de perfección, que somos muy sí, perfeccionistas y sí, nos sí, de gusta cosas de todo. organización muchas veces. Entonces, en tema organizativo y demás también somos muy, muy buenas haciéndolo y creo que esa figura esperemos que cada vez haya más. Pero ya te digo, en el tema del equipo y trabajando con ellos nunca he sentido esa, igual, no sé, no te diría discriminación, pero bueno, esas diferencias que igual otras Sí. chicas sí que las han visto, yo en ese sentido no te puedo decir porque es un mundo con el que me siento muy cómoda y estoy muy a gusto, entonces no he notado nunca esas diferencias. Mira, Verónica Martín, que estará la semana que viene con nosotros, nos pregunta, ¿qué mujer es tu ejemplo a seguir en el motorsport? ¿Tienes así algún referente? Pues mm, te podría decir, por ejemplo, que a día de hoy, como hay la comisión de Woman in Motorsport de la FIA y demás, pues se podría Mm, decir Michelle Mouton o Jutta Klesmith, creo que son al final unas cracks y que a día de hoy también están aportando su experiencia en la FIA, en este caso, ¿no? Entonces yo creo sí, sí, que así de bote pronto que me hayan venido a la cabeza, creo que estas dos son como las más top. sin duda. Y si pudieras volver atrás, ¿volverías a elegir el dedicar todo tu tiempo a, pues, al equipo, a la organización, a todo lo que haces? Sí, yo creo que si tuviésemos la varita mágica de volver atrás y cambiar algo, yo creo que no hubiera cambiado nada, porque además el motorsport al final es una forma de vida, no es solo un trabajo y ya está. Entonces, Sí, al final, en mi caso en concreto, en lo personal, tengo mi otra mitad a nivel personal que también forma parte de esto, entonces al final vamos juntos, somos un tándem, entonces al final es una forma de vida
y sin una cosa no hubiese llegado a la otra. Entonces, como me gusta todo como ha llegado, no tocaría nada. Mira, dicen por aquí, junto a Anabel Tostado fuisteis, ay que se va, fuisteis las dos que le disteis caña al motorsport femenino español, ¿no? Pues sobre todo en la época esta que te comentaba del 2004, 2005, fue la época Ujú. donde en Cataluña, por ejemplo, que a día de hoy, desgraciadamente, el tema de los circuitos de velocidad está muy, muy muerto, pero en aquel entonces era un referente y muchísimos pilotos a nivel nacional pues lo usaban como entreno y demás. Entonces había un ambiente y un nivel muy bueno y fue cuando empecé yo a competir y demás. Entonces, Anabel, que a día de hoy es amiga mía y conservamos amistad desde aquellos años, fuimos las dos, yo creo que de las poquitas que estábamos. Luego sí que es verdad que ya empezaron a salir más, pero sí, en aquella época fuimos las dos más cañeras. ¿Y qué proyectos te gustaría poder llevar a cabo, tanto profesional como deportivamente, en el futuro, metas, no sé, objetivos? Pues en cuanto al equipo, seguir en la línea que estamos llevando desde los últimos años, ¿no? Al final cada año vamos creciendo, cada año vamos teniendo nuevos proyectos y en ese sentido pues igual campeonatos pues más a nivel europeo, ¿no? Y ir siguiendo esa evolución y como objetivo pues algún campeonato europeo, tanto de GTs como TCR o alguna cosa de estas que Ujú. al final es un poco la línea y las pautas que nos hemos marcado, ¿no? Eso por un lado. Y luego, pues a nivel más personal, pues también me gustaría, no sé si a largo plazo o a corto plazo y de qué manera, pero sí que me gustaría pues algún tipo de colaboración en algún proyecto solidario, que me gustaría formar parte. Luego el tema de la formación, por ejemplo, que es una cosa que nosotros estamos dando mucha importancia y estamos haciendo Ujú. algún curso y demás. Y yo creo Sí, han que preguntado tanto de también por ahí que pilotos. si vais a hacer algo más. Sí, teníamos algunas fechas para marzo, lo que pasa que con todo esto tuvimos que anularlo todo, pero sí, en cuanto podamos arrancar todo esto, intentaremos cuadrarlo con el calendario de carreras y tal, y intentaremos hacer algunos cursos, porque al final la gente le gusta y quiere aprender y tal. Entonces yo, tanto en la vertiente de formación, tanto para ingenieros, mecánicos y demás, tanto como Ujú. la de los pilotos, ¿no? Yo creo que me gustaría formar parte de algún proyecto de formación o alguna cosa para la experiencia que he ido recogiendo durante estos años, poderla un poco Y poner transmitir y transmitir y que y sirva un enseñar poco a otros. para algo y sobre todo para mejorar el deporte en general. Sí. Qué guay, pues es muy bonito. Bueno, pues vamos a dejar atrás estas preguntas y vamos a pasarnos con la ronda de preguntas rápidas que hemos preparado. Vale, venga. Ana, ¿cuál es tu coche de calle? Un Renault Megane GT Line. ¿Y el coche de calle que te gustaría tener? Bueno, yo como soy de ideas fijas, mi coche así de mis sueños desde que era jovencita, que igual hasta hoy es el Nissan GT-R, ¿no? Porque encuentro un coche súper elegante y súper dentro de lo que es la versión más racing, pero es un Ujú. coche Sí, muy, pero muy de calle, elegante. sí. De calle. Igual ese es el que, si me tocara mañana la lotería, igual me lo compraba. ¿Y un coche de carreras, de circuitos o de rallies que te gustaría tener? Que dices, pues tendría este en el garaje. Hombre, pues algún GT o algún Porsche de GT seguramente Pero o tú de algún circuitos, ¿no? de circuitos. Yo los rallies no, yo soy más de circuitos. Pero sí, cualquier GT, o ya sea Porsche o Ferrari de circuitos, sí que, vamos, me encantaría. Bueno, la siguiente era que si circuitos o rallies, ya nos ha quedado claro. Así que seguimos con tu circuito favorito, ¿lo conozcas o no? A nivel nacional, pues te diría que igual Navarra y Cheste son los que igual más buenos recuerdos me traen o a nivel trazado me gustan más para competir. Ujú. Y luego, pues a nivel internacional, que me gustaría ir, seguramente sea Suzuka, porque a mí la cultura asiática me gusta mucho Ujú. y además estuvimos en China este verano también y demás, y me gusta mucho todo lo que es la cultura asiática y yo creo que aprovecharía
el ocio un poco, ¿no? Para hacer un viaje por allí, por Japón y poder ir a Suzuka, ¿no? Porque tiene una afición la gente asiática también muy grande y me gustaría verlo, la verdad que sí. Y luego seguramente que Estados Unidos también me gustaría, igual me ¿Y tienes gustaría. alguno? Bueno, yo creo que más que el circuito sería el campeonato. Me gustaría mucho igual ver una carrera de la NASCAR, por ejemplo, porque por toda la historia, ¿no?, que tiene la NASCAR con las familias que a la vez Ujú. luego tienen equipos y demás, con toda la historia que hay detrás, yo creo que me haría mucha gracia ver una carrera y vivirla allí, ¿no?, con el ambiente este que hay, la gente en sus motorhomes, ahí haciendo barbacoas y tal. Entonces todo ese ambientillo Los que hemos circuitos visto por la llenos tele, porque es una sí, pasada lo que vemos, ¿no?, por televisión, y sí, la sí, gente sí. que conocemos que ha estado allí me ha dicho, Ana, sí, es verdad, o sea, es tal cual ves Es en como la lo tele. vemos, Entonces, ¿no? sí, sí, total, que parece una película, ¿no? Pues me Es gustaría, yo que, creo que me es que se ve gustaría. como una película, sí. Sí, y hay mucha gente del Mundial Motorsport que también tiene muchas ganas. En eso seguro que coincidimos con varios, porque Estados Sí, sí, Unidos, seguro. pero enfocado más a la afición, ¿no? A vivir desde dentro, pues ya te digo, una NASCAR o tanto, yo qué sé, unas 500 millas de Indianápolis, Daytona o algo Sí. así en plan auténtico. Sí, eso sí que me haría Es que gracia. para nosotros es como muy, pues eso, es que lo tenemos que ver pues a través de pantallas, no es muy difícil, bueno, no es muy difícil, pero sí es más complicado ir a verlo, no estamos acostumbrados a, bueno, por supuesto a óvalos ni de broma, y mucho menos a ver circuitos así. Sí, porque al final nosotros los óvalos igual nos parecen Claro, aburridos, ¿no? No tienen no es ningún nuestra cultura, secreto. digamos, Que va, lo que pasa que, claro, a ti te gustaría pues ver allí los boxes, ¿no? La gente allí cómo totalmente. trabaja, todos los espectáculos que hacen allí los americanos, que les gusta mucho, pues eso, la gente con las familias y estando allí, pues yo creo que eso me gustaría. Yo creo que no sé cuándo, porque esas cosas nunca sabes cuándo hacerlas, pero dentro de los viajes en Sí, pero tienes que vacaciones yo marcar creo ese que tic. sí. Yo tengo una lista de destinos, porque aparte soy una persona de los viajes, me encanta Sí, viajar, y entonces tengo una lista y un corcho de estos que tengo aquí en el despacho que voy de los marcando de todos los rascar países. de... Sí, y entonces yo creo que eso lo podría compaginar, ¿no? De hacer algún viaje de turismo, Sí. pero a la vez, por ejemplo, ir a Suzuka o a Estados Unidos y ver una carrera, sí, me gustaría. Y bueno, que nos has dicho que eres más de circuitos, pero supongo que tampoco le rechazamos los rallies, ¿no? ¿Cuál sería un rally favorito? Así que puedas tener uno que digas, pues me gustaría ir a este, o que a lo mejor has estado. Hombre, los rallies sí que es verdad que no he tenido mucha ocasión de. Yo creo que en toda mi vida habré ido a ver 2 o 3 rallies. Y todos suelen ser el Rally Cataluña del Mundial que se hace aquí, y aparte hay tramos que pasan muy cerca de casa, Ujú. entonces por proximidad y todo, pues también aquí hay muchísima afición. Y igual te diría ese porque es el de casa y el que siempre me ha parecido muy espectacular, ¿no? Ver los equipos del Mundial y cómo trabajan y el nivel de los pilotos y tal. Siempre me ha impresionado mucho los rallies y de hecho siempre he considerado que los pilotos de rallies pues son muy top y que están a Muy otro nivel completos. y son unos cracks, la verdad. Pero sí, te diría el Rally Cataluña. ¿Y el mejor piloto de todos los tiempos? Eso de todos los tiempos impone un poco. Pues Sí, ¿verdad? te, di- te diría, sí, te diría que igual Alonso, ¿no? Porque al final yo barro para casa, y igual te diría Alonso por su trayectoria y además es que es un pilotazo, lo ha demostrado, ha cambiado de disciplina y Da ha seguido igual. estando delante, entonces tiene una pasión por el karting que en eso sí que la compartimos, ¿no? Porque nos gusta mucho el karting y él ha apostado mucho con su circuito y con su escuela y con su marca Mm. de chasis y tal. Entonces, eh, no lo conozco personalmente, pero sí que te diría que a nivel piloto de todos los tiempos te diría que él, sin duda. ¿Y un piloto favorito? ¿Coincidimos con que es Alonso o sería otro? Hombre, favorito al final nunca he sido ni de jovencita con el tema de la Fórmula 1 y demás, aquello de tener un piloto que diga soy súper fan, no he tenido, pero sí que es verdad que, por ejemplo, me gusta mucho Charles Leclerc ahora mismo, Ujú. porque además yo tuve la ocasión de ver en vivo y en directo a Jules Bianchi corriendo en karting. Entonces cuando corría con Maranello en Junior,
y la verdad es que me impactó mucho el nivel de piloto que era y del talento que tenía. Y entonces creo que Leclerc, además que fue su pupilo, ¿no? Y fueron muy amigos y demás, yo creo que está siguiendo los pasos que Jules Bianchi hubiera seguido y me gusta mucho y lo veo un piloto súper completo y súper correcto, ¿no? Muy educado, muy profesional. Yo creo que para no tener, ya te digo, un piloto que sea súper fan, pero sí que te diría que ahora mismo Charles Leclerc, por ejemplo, creo que es uno de los grandes y me gusta Y mucho. tiene Y mucho futuro, luego, además. sí, ahora está como aquel que dice arrancando, lo que pasa que ha arrancado de la mejor manera posible con un super equipo, entonces, pues bueno, seguramente tenga asiento para muchos años, ¿no? Lo que pasa que ahora Desde mismo pues luego. ya ha venido fuerte, ¿no? Y hasta adelante y tiene muchísimo talento y yo creo que... Lo que pasa es que la Fórmula 1 es una disciplina que ya sabes que es un poco... Muy... Es muy difícil y es muy complicada, hay muchos intereses, entonces pues los materiales son muy diversos, no hay mucha igualdad, entonces al final calificar a un piloto viendo un poco las carreras de Fórmula 1 es difícil, ¿no? Porque a veces realmente no están sacando todos el partido igual que pueden sacar de su potencial, entonces Completamente de acuerdo. le tendrías que haberlos conocido igual en categorías anteriores, ¿no? Pues en unas World Series, en una GP2, Sí. para realmente valorar un poco su talento, ¿no? Y luego, Y por las así pruebas a las... tengo otro de mis pilotos así, bueno, preferidos o que realmente les tengo aprecio además es Mikel Azcona, que además el jueves por la tarde te invito que visites el canal de Instagram, que vamos a hacer un directo con él y nos va a contar Ah, cositas. sí, qué Sí, guay, qué y guay. bueno, Sí, él ¿a es qué uno de los hora? pilotos que empezó en VRT a las 7, el jueves a las 7 Qué guay, en pues sí, nuestro sí, por canal. supuesto que habrá que verlo. Y él, por ejemplo, para mí es uno de los pilotos que tiene una trayectoria impecable, que si tuvieran que escribir un manual de todos los pasos que hay que seguir para que un piloto llegue al Mundial de Turismos, pues creo que hubiese escrito exactamente lo que ha hecho él, ¿no? Entonces, eso es muy difícil de encontrar, aparte que ya no solo deportivamente hablando de lo que ha conseguido, sino el talento que tiene, la pasión que tiene. eh, o sea, es un piloto que es una referencia y lo va a seguir siendo para todos aquellos que se quieran dedicar o quieran competir a nivel turismo. Yo creo que Mikel es un ejemplo para todos y de hecho nosotros que tenemos pilotos jóvenes del karting que están empezando y que están comenzando a competir en copas monomarcas y tal, la mayoría tienen a él como una Como referencia. referente. Nosotros tenemos la gran suerte que dio el salto del karting a los turismos con nosotros, entonces lo hemos visto prácticamente pues desde que era pequeñito en cadete cuando corría, entonces Claro, claro, al crecer. final para nosotros es un orgullo y yo creo que piloto de referencia que va a estar seguramente por muchos años sea él, ¿no? También. Y ya por último, para cerrar con todo esto, si pudieras elegir un certamen en el que participar, o bueno, como tienes la vertiente, te iba a hablar más profesionalmente, pero como también eres piloto, pues lo que tú prefieras, ¿en qué certamen te gustaría participar? Pues como piloto te diría alguna carrera estilo endurance, ¿no? La resistencia me Ujú. gusta mucho, es una disciplina que creo que igual se me puede dar mejor y que me gusta mucho esa intensidad de las Y carreras trabajo en de equipo endurance. también. El trabajo en equipo también me parece que es una cosa súper primordial y yo creo que si tuviese que competir o pudiera y tuviera la opción de poder hacer alguna cosa, seguramente si me dejaran escoger, seguramente haría algo de endurance, ¿no? Alguna carrera de tanto a nivel nacional como internacional, pero sí que Ujú. las 24 horas de Barcelona, por ejemplo, que he competido 3 años, tres ediciones, en 2004, 2005 y 2006, tuve la gran suerte de poder correrlas y había unas parrillas, pues imagínate, de 70, 80 coches que tengo un buen recuerdo, que mira, antes no me acuerdo de decírtelo, pero seguramente sea uno de los de También. las 24 horas, la primera vez que corrí las 24 horas, que la crono hice la pole y éramos 4, pues de mis compañeros fui la más rápida y hice la salida en la parrilla y la sensación de estar en la parrilla, mirar por el Ostras. retrovisor
no veías el final porque en Montmeló antes no había la chicane, entonces luego había la curva de entrada a meta, entonces los coches seguían en la parrilla, ¿no? De la cantidad que había, ¿no? Entonces mirabas por el retrovisor y no veías. Y no acababa. Y tengo una foto, de hecho, que se ve súper claro y la verdad es que son recuerdos súper chulos y son momentos esos que no se olvidan. Entonces seguramente pues unas 24 horas o 12 horas con más compañeros, entonces yo creo que eso Sí, pero me bueno, haría mucha gracia. en formato resistencia. Sí. Pues qué guay, Ana. Me ha gustado mucho poder charlar este ratito contigo, saber un poquito más de ti, que hay muchas cosas que yo tampoco sabía. Y sobre todo verte, saber que tanto Jordi como tú, que estáis todos bien. Y Sí, bueno, y pues yo también encantada. quería agradecerte que un poco la idea al final de todo esto fue tuya, porque fuiste tú que me dijo, oye, ¿por qué no haces esto? Estaría súper bien. Y de ahí que ya me puse a pensar chicas, a pensar cosas que podríamos hacer, pero que la idea inicial fue tuya, vaya. Sí, es que esos días además que estamos un poco así melancólicos y nos estamos echando de menos toda la gente de las carreras, Sí, pues además estos ratitos que podemos pasar, que desconectamos un poquito de la realidad y sobre todo pues enfocado el tema hacia el papel que tiene la mujer dentro del mundo de las carreras, pues creo que el papel de las chicas que ya no solo deportivamente, de pilotos, sino la otra parte de gente la que está chicas detrás, y las que no se mujeres ven. que están trabajando, que no se ven, bueno, muchas de ellas con las que vas a hablar esta semana, algunas las conozco, otras no, pero por ejemplo el caso de Montse, que trabaja en V-Line, ¿no? Como la figura del organizador, pues ella y yo trabajamos codo a codo desde hace mucho tiempo en los circuitos, entonces pues tanto mecánicas, ingenieras, yo creo que esa parte más así de personal que está trabajando en los circuitos, yo creo que es muy interesante. Verónica, que no Sí, la de hecho es que conozco, que ya lo tengo dije ganas de ayer. conocerla, pone aquí, muy bueno esto de directo, pues muchas gracias. Y espero conocerla pronto, igual que Verónica, a claro. María, que hemos hablado mucho, pero no nos hemos encontrado nunca físicamente. Bueno, eso tiene solución. En cuanto nos dejen volver a los circuitos, seguro que volvemos a coincidir y os presento encantada. Pues Que muchas es lo gracias que... a ti por la iniciativa y por este ratito que nos haces pasar. Veo que aquí hay muchos compañeros del mundillo, así que les mando Sí, a todos todos son de carreras al final. Les mando un saludo a todos, que gracias por acompañarnos y este ratito y espero verte pronto. Además que tú que estás en la federación, pues supongo que estás ahí a pie del cañón, ¿no? Con todos los cambios que puedan surgir en cuanto a campeonatos y demás y, Sí, estamos un y poco pues eso, a lo que esperando que esto arranque pronto. No sabemos de qué manera, pero bueno, sea de la que sea, ahí estaremos y seguro que nos vemos y podemos compartir un ratito. pues sí, ojalá sea pronto, Ana, y podamos vernos y seguir charlando, pero en persona, que era lo que estábamos acostumbradas. Eso, Así que eso. nada, muchas gracias sobre todo a ti y bueno, y a todos los que nos han estado viendo, que la verdad es que han sido bastantes y han estado bastante activos también por el chat. Sí, la verdad que sí, y les mandamos a todos un beso, que a todos los que sois del circuito tenemos muchas ganas de veros y de daros un abrazo, si nos dejan, porque con esto de las mascarillas y el esto de seguridad, no sé cómo lo vamos a poder Sí, hacer, pero bueno, la cuestión es que por lo nos menos veamos. vernos. Sí, sí. Pues te mando un abrazo y un saludo muy grande y hablamos prontito. Igualmente, pues un abrazo también para Jordi y cuidaros mucho. Muchas gracias, Ana. Gracias a ti, chao. Chao.